A ver, cuando pensamos en corrupción en el sector salud, seguro se nos vienen a la mente un par de cosas, pero la realidad es mucho más enredada. Es como un laberinto de verdad. Así que hoy vamos a meternos de lleno en ese laberinto para desenredarlo juntos, para ver esas capas que no se ven a simple vista. Y miren, antes de ponernos técnicos con definiciones y todo eso, vamos a empezar por lo que de verdad importa, el costo humano, el impacto real, devastador de este problema, porque al final del día, esto no es solo un tema de plata, es un tema de vidas. Esta cifra es de las que te dejan helado. 140,000. Esa es la cantidad de niñas y niños menores de 5 años que se estima mueren cada año. Y no mueren directamente por un acto corrupto. No, mueren porque la corrupción va debilitando los sistemas de salud poco a poco, hasta que la ayuda, los medicamentos, los recursos, simplemente no llegan a donde tienen que llegar. Y bueno, si hablamos de dinero, la cifra es que es difícil hasta de imaginar, 350,000 millones de euros cada año. ¿Qué significa eso? Pues es más o menos el 6.2% de todo lo que el mundo gasta en salud. Imagínense por un segundo todo lo que se podría hacer con esa cantidad de dinero. Transformaría la atención médica para millones de personas. Ok, entonces ya vimos que las consecuencias son enormes. Ahora sí, pongamos una base para entender bien de qué hablamos. La definición más conocida, la de Transparencia Internacional, es bastante directa. Es el abuso del poder que se te ha confiado para obtener un beneficio privado. Suena simple, ¿verdad? Pero como vamos a ver, las formas en que esto se manifiesta, son de todo menos simples. Muy bien, entremos en materia. Vamos a empezar por esa corrupción que, digamos, conocemos, la que nos imaginamos primero. Esos actos directos, muchas veces ilegales, que son los que vemos en las noticias, los que salen en los titulares. Generalmente, estas formas más obvias caen en 3 categorías principales. Primero, el soborno, los típicos pagos por debajo de la mesa para que te atiendan mejor o más rápido. Luego está el fraude, que puede ser desde vender medicinas falsas hasta robarse fondos. Y por último, las reclamaciones falsas, o sea, cobrarle a los seguros o al Estado por servicios que jamás se dieron. Pero, ¡ujo!, porque el soborno no es nada más pasar un billete, a veces es mucho más complejo. Pensemos en esto. Puede ser un médico que manda a sus pacientes del hospital público a su clínica privada para cobrarles, claro, o algo mucho más oscuro, como cambiar la causa de muerte en un documento oficial para encubrir algo. Hasta ahora hemos hablado de actos de una persona, o de pocas, pero el problema es que la corrupción rara vez se queda ahí, escala, y escala muy rápido, hasta convertirse en la manipulación de sistemas enteros. Aquí es donde el laberinto se empieza a complicar de verdad. Un ejemplo clarísimo es la corrupción en las compras públicas, en las adquisiciones. ¿A qué me refiero? A cuando se truquean los procesos para comprar de todo. Medicinas, equipos, servicios, lo que sea. Ya no hablamos de una persona que acepta un soborno, sino de todo un engranaje que se mueve para beneficiar a unos pocos. ¿Y cómo funciona uno de estos esquemas? Es casi de película. Primero, varias empresas que supuestamente compiten se ponen de acuerdo en secreto para subir los precios. Segundo, la que gana le paga una tajada a los funcionarios del comité de licitación. Y el remate es que, a veces, el contrato se lo dan a una empresa de papel, una empresa fantasma que no tiene cómo cumplir. ¿El resultado? Hospitales sin medicinas, sin equipos, un desastre. Ahora, pasemos a otro gran problema del sistema. El marketing indebido. Aquí hablamos de cómo las grandes empresas, farmacéuticas, de equipos médicos, pueden llegar a influir en las decisiones de los profesionales de la salud, de los médicos, de una forma que no es del todo limpia. Y fíjense en las tácticas, porque son súper sutiles. No es un soborno directo. Es, por ejemplo, patrocinar congresos y educación médica para que los doctores sientan cierta lealtad a una marca. O peor, esconder los resultados de un estudio clínico que no salieron tan bien. O esta, que es tremenda. Crean lo que llaman líderes de opinión, que son médicos muy respetados a los que les pagan para que promocionen sus medicamentos. Y claro, para esconder todo esto, usan contratos fachada o cuentas en el extranjero. Y con esto llegamos al centro del laberinto, a la parte más profunda, la más difícil de ver.
Estamos entrando en un terreno donde la corrupción puede que ni siquiera sea un delito. Aquí es donde el problema deja de ser de personas y se convierte en un problema del sistema mismo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Qué pasa si la corrupción no es un crimen? ¿Qué pasa cuando las mismas acciones que perjudican la salud de todos se hacen siguiendo las reglas, de forma completamente legal? Aquí está la gran diferencia, y es clave entenderla. Por un lado tenemos la corrupción individual, el soborno, el fraude, que casi siempre es un delito. Hay un toma y daca muy claro. Pero por otro lado está la corrupción institucional, y esta no tiene por qué ser ilegal. No nace de una persona, sino de cómo está diseñado el sistema. Y aunque no busque un beneficio personal directo, el resultado es que destroza el propósito mismo de la institución. Entonces, para que quede súper claro, hablamos de corrupción institucional cuando prácticas que son normales, que son parte del día a día y que son perfectamente legales, terminan yendo en contra de la misión principal del sistema de salud, que no es otra que cuidarnos. Hay una metáfora del académico Lawrence Lessig que es buenísima para entender esto. Él dice que es como poner un imán muy potente cerca de una brújula. La aguja de la brújula se va a desviar, ¿cierto? Ya no va a apuntar al norte magnético. Bueno, el sistema de salud es esa brújula. Sigue funcionando, sí, pero el imán de estas influencias lo desvía de su norte verdadero, que es el bienestar del paciente. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Pues de muchas formas. Por ejemplo, al hacer un ensayo clínico, eligen a los participantes a dedo para asegurarse de que los resultados salgan bien. O lo que se llama inventar enfermedades, que es ampliar tanto los síntomas de algo que de repente todo el mundo necesita un nuevo medicamento. O hacer lobby en el gobierno para que las reglas para probar fármacos sean menos estrictas. O incluso financiar a grupos de pacientes para que, sin saberlo, defiendan los intereses de la industria. Y aquí viene lo más complicado de todo. Esta corrupción invisible, la institucional, no opera en un vacío. Al contrario, está súper conectada con las otras formas de las que ya hablamos. Se mezcla con el marketing indebido, con el abuso de poder, y juntas crean una red de influencias tan enredada, tan fuerte, que es casi imposible de desarmar. Bueno, hemos hecho un buen recorrido por este laberinto, ¿no? Desde la entrada que todos conocen hasta los rincones más escondidos. Entonces, si hacemos una pausa, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Cuál es la verdadera cara de este problema? Lo que vemos es que nuestra idea de corrupción se fue haciendo cada vez más grande. Empezamos con el acto individual, una persona que soborna, otra que comete fraude. De ahí pasamos a algo mayor, la manipulación de sistemas completos como las compras o el marketing. Y terminamos en lo más profundo, la erosión institucional. Ese punto donde el sistema mismo, de manera legal, empieza a trabajar en contra de su propia razón de ser. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es, la verdad, un desafío enorme. Si resulta que la corrupción más peligrosa, la que más daño hace, está metida en los huesos del sistema, si el problema no son solo unas cuantas manzanas podridas, sino el diseño mismo del canasto, entonces, ¿por dónde siquiera empezamos a desenredar este laberinto?